Pero podemos dar comienzo, hermanos y amigos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, comenzando desde el verso 1. Consta de 39 versículos, pero simplemente vamos a leer unos 19, 20 nada más, porque todo encierra en este capítulo la misma idea. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matar. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Este es el tiempo que el Señor está viviendo en este momento. Él iba a vivir la fiesta de los tabernáculos. Acá está separado de la fiesta de la Pascua, que aconteció 7 meses anterior. Por eso dice la Escritura, después de estas cosas, después del tiempo de la Pascua, pasaron hasta este momento 7 meses. Estamos aquí en el mes de octubre, septiembre, octubre nuestro, octubre del mes judío. Dice, y le dijeron sus hermanos, estoy leyendo el versículo 3, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta. Acá la palabra judío implica a los sacerdotes, a los fariseos, toda aquella personalidades con jerarquía dentro del pueblo. Y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Pasamos al verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como decíamos en el principio de esta exposición bíblica, el Señor está viviendo la última fiesta de los acontecimientos judíos, de la vida cotidiana judía. Esta fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta más populosa que podía vivir Israel. Era una fiesta de júbilo, de gozo, de alegría. Había canciones, había alabanza, había recordación acerca de la providencia divina de Dios en el desierto cuando salieron de Egipto y estuvieron en ese desierto por 40 años, y en esos 40 años ellos podían ver la mano maravillosa y de misericordia del Señor, proveyéndole todo lo que necesitaba. Dice la Escritura que no se envejecieron sus vestidos, no se gastaban sus zapatos, sus sandalias. Dios le había provisto de todo. Cuando llegan a la tierra prometida, aquella evidencia quedó marcada en sus corazones y aparte era por una ordenanza de Dios. ¿En qué consistía esta fiesta? Bueno, cuando se aproximaba esta fiesta, cuando era el tiempo de esta fiesta, todo aquel que vivía en los hogares de Judea, de Galilea, todo judío, salía de sus casas, salía del entorno de su confort y se aproximaban a aquellos que podían hacerlo cerca del templo
la residencia máxima de Dios, el centro de atracción. Y ahí el pueblo se juntaba en las plazas, en las calles, en las azoteas, para celebrar esta fiesta populosa de recordación, de agradecimiento. Se hacían enramadas como si fuera una carpa de camping en nuestros días. Y ahí vivían 7 días fuera, lejos de su confort, confinados en esa carpa, porque así habían vivido en el desierto. Y esa era una recordación, no solamente en cuanto a la memoria, sino una recordación práctica. Ellos vivían ahí, esperando siempre la provisión de Dios, recordando la provisión divina. Y así vivían por siete días. Y había un octavo día separado, es el día separado, en el cual el Señor Jesucristo iba a hacer algo maravilloso. Aquí en este tiempo las alabanzas eran constantes, el servicio espiritual era cotidiano, cada día se derramaba agua, cada día había alabanza, cada día se cantaba Isaías capítulo 12, donde dice: sacaréis con gozo las aguas del pozo de la salvación. Se cantaban los himnos de Jael, los aleluya, que constaba del himno del Salmo 113 al 118 y en especial manera el Salmo 118. Pero acá, en esta circunstancia de la vida del Señor Jesucristo, se presenta una charla, una conversación con sus hermanos. Sus hermanos le decían: ya está el día, ya se acerca la fiesta, lo que vos sos o lo que vos decís ser, sería muy bueno que puedas explayarlo y mostrarlo de manera explosiva y pública en este acontecimiento. No hay mejor oportunidad que esta para demostrar que vos sos Jesús, que vos sos el Hijo de Dios, que tenés poderes, en fin, intentaban incentivarlo para que fuese el tiempo a la fiesta. Pero el Señor rehusó de irse en el tiempo que sus hermanos le marcaban. ¿Por qué? Porque Él no se regía por el tiempo humano, Él se regía por el tiempo divino. Dios, su Padre, lo conduciría al tiempo justo y exacto en el cual Él iba a presentarse. Y dice así que los hermanos se fueron, subieron a la fiesta, fueron allá, a Judea. Él, mientras tanto, el Señor Jesucristo se quedó en Judea, el lugar donde estaba habitando en ese momento. Pero el verso 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Hay que entender que el Señor no es que dejó que sus hermanos se distanciaran hasta algún punto donde el ojo humano no lo podía ver, entonces Él fue detrás de ellos. No, hay un lapso de tiempo en el cual el Señor emprendió el camino y tal vez por alguna ruta desconocida o alguna ruta no acostumbrada a subir al templo. ¿Por qué? Porque su presencia iba a ser manifiesta antes del tiempo. Por eso Él andaba en la fiesta casi encubierto, seguramente tapado su rostro, su cabeza, de tal manera de evitar que fuera reconocido de manera inmediata. Y así Él vivía esa fiesta junto con aquellos judíos, junto con su patria, junto con su pueblo, dando Él también honor a las enseñanzas del pueblo. Dice, y buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está Él? Lo querían buscar, lo querían ver, querían saber si se había Él animado a subir hacia esa fiesta. ¿Por qué? No para saber que Él estaba ahí festejando las ordenanzas divinas, sino para poder apresarlo, para poder llevarlo a la muerte. Pero esto era lo que el Señor intentaba evitar. No que fuera a la muerte, sino que fuera a la muerte de manera temprana. El Señor manejaba los tiempos. Y así Él estuvo en la fiesta. Pero el verso 14 dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Acá se presenta el Señor Jesucristo. Y Él iba a enseñar a su pueblo. Él iba a enseñar a sus discípulos, aquellos que constantemente estaban a su alrededor. Pero Él iba a dar una enseñanza explosiva, iba a dar una enseñanza pública, se iba a dar a entender de quién era Él, qué había venido a hacer. Y ahí estaba todo aquel rito religioso, aquellas conmemoraciones de hombres y mujeres
que seguramente sentían en su corazón los acontecimientos pasados vividos por sus antecesores y que llegaban hasta sus días a través de la oratoria, a través de la comunicación oral, de las tradiciones de los ancianos, cómo contaban aquella historia, aquel peregrinar del pueblo en el desierto, y todo eso motivaba el agradecimiento a Dios, porque Dios los había cuidado, y de esa manera, en ese presente, ellos estaban viviendo bajo estas cartas, tomando memoria de aquellos hechos. Y en esta situación el Señor está. Esto es maravilloso porque el Señor, por así decirlo, está visitando en la necesidad espiritual de cada uno de los hombres. Dios lo asistió de manera práctica y espiritual en el desierto. Y acá el Señor quiere también proporcionarle un aliento, un alimento espiritual a aquel pueblo necesitado, muy religioso. Tenía en cuenta cada una de las fiestas. En cada tiempo se preparaban con anticipación, pero sus corazones estaban lejos literalmente de Dios. Sus pensamientos no eran constantes en el Señor. Vivían y festejaban estos ritos conforme a la tradición. Por supuesto que habría gente que se golpearía el pecho y sentiría la presencia divina, pero en su vida cotidiana estaba lejos de Dios. Y Dios se iba a presentar en la forma de hijo, es decir, en Jesucristo, en las vidas de estas personas. Pero dice el verso 37, y aquí quiero poner énfasis en estos tres versículos. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta fiesta constaba de 7 días, en el cual, como decíamos, eran días festivos. Cada día los sacerdotes derramaban agua sobre aquel templo, sobre aquella porción de tierra donde estaban viviendo en ese momento por 7 días ese pueblo. ¿Qué quería decir este derramamiento de agua de las fuentes? Era la provisión divina de la lluvia de Dios en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios derramaba la lluvia. Esa lluvia caía en la tierra. La tierra absorbía cada una de aquellas gotas. Esas gotas producían el fruto de esa tierra. Y ese fruto le daba la provisión necesaria para cada uno de ellos. ¿Qué estaba queriendo decir? Que desde el cielo descendió el Señor Jesucristo. Vino a este mundo, dice la Escritura, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el fruto, Él es la semilla espiritual que vino a esta tierra y que iba a morir, la tierra iba a ser absorbida y el Señor iba a ser absorbido por la tierra, reflejado en aquella tumba. Él iba a estar por 3 días, pero después de esos 3 días, Él surge como el fruto que da vida a todo aquel que cree, todo aquel que le confiesa a Él como único y suficiente Salvador. Esta era la recordación de aquel pueblo, la lluvia, la provisión divina, aquella lluvia que producía en la tierra el fruto esperado y necesitado y ansiado. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiere decirnos en esta mañana, y a ti, amigo, que tú eres un necesitado de Dios. Tú necesitas del fruto que descendió del cielo. Tú necesitas del alimento que fue a la tierra y que por 3 días estuvo ahí y surge, emerge con poder y gran gloria, resucitado de entre los muertos. Él es el pan de vida, dice la Escritura. El Señor Jesucristo quiere darte a entender que necesitas de Él, necesitas de Jesucristo, necesitas de su gracia, necesitas de su misericordia, necesitas de su amor, necesitas de su limpieza, necesitas de su gracia, necesitas de lo que Él es. Porque tú, amigo, como yo, hemos reconocido y deberías reconocer que tú eres como aquellas enramadas, como aquellas cabañas envueltas en ramas vacías, agrestes, sin vida. Pero en el interior de cada una de esas enramadas, en el interior, adentro, había gozo, alegría. Esto habla de lo que produce el Señor Jesucristo cuando ingresa en nuestra vida, en nuestro corazón. Él limpia nuestros pecados y trabaja con nosotros cada día por nuestros pecados. Pero hay un gozo en nuestras vidas. Hay un gozo internamente que es producida única y suficientemente por el Señor Jesucristo. Así como en aquellas cabañas, así como en aquellas carpas en su interior, había gozo, alegría, cánticos, recordación. Así hay en lo profundo de nuestro corazón. Cada día de nuestra vida
En esta oportunidad, en esta mañana, hemos recordado al Señor Jesucristo con gozo, con alegría, con júbilo, con cántico, con certeza de fe de que Él es nuestro Salvador, de que Él vino, descendió del cielo y fue puesto en nuestro corazón mediante nuestra aceptación por Él, reconociendo que Él es santo y nosotros somos pecadores, reconociendo que Él es suficiente y nosotros faltos delante de su presencia. Quiera Dios que en esta mañana puedas comprender sencillamente que así como aquel pueblo vivía en sus chozas, en sus cabañas, tú estás viviendo en esta vida de la misma manera, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Con mucha religión tal vez. Se acercan los días de Semana Santa y el mundo se va a prestar, y mucho más ahora, en este tiempo de pandemia. ¿Cuántos pensamientos tal vez se van a acercar un poquito más a la iglesia en un entorno religioso? Pero después te aseguro que viven de la misma manera que están viviendo ahora, porque es simplemente un acto religioso. El Señor quiere compartir contigo un acto verdadero, cotidiano, diario, un momento que dura para siempre, que es la eternidad que Él puede ofrecerte desde la cruz del Calvario. Y dice, en el último gran día de la fiesta, verso 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este fue en el octavo día, en el día separado, que formaba parte desde un punto de vista con esos 7 días. Pero el Señor, como es único y suficiente, este día, el octavo día, era el día separado, era el gran día, era el día en el cual iba a decir algo maravilloso. ¿Por qué? Porque nuevamente la liturgia de aquel tiempo era que los sacerdotes descendían al estanque del Siloé con unos vasos de oro, metían esos vasos de oro en el estanque para sacar las aguas de ese lugar y subían hacia el templo. Y dice que subían por una rampa, no por escaleras, sino por una rampa para que no se viera la desnudez. La única desnudez que el Señor quería ver era el rostro de aquellos que subían, de los sacerdotes. Este es el rostro del Señor Jesucristo, que se enfrentó con su Padre. Dios vio el rostro del Señor Jesucristo y detrás de ese rostro ve a todo aquel que le ha aceptado como único y suficiente Salvador. Y allí se encaminaba el sacerdote hasta la cima del templo, hasta donde estaba la fuente. Y ahí vertía el agua que caía otra vez hacia el torrente, hacia el estanque del torrente. Y ahí ese hecho de derramar agua significaba que Él iba a ser derramado. Su sangre iba a ser derramada. Era el gran día de la libación del agua. Era conocido también con este aspecto, el día de la libación del agua, el día en que se vertía el agua solemne, el agua que habla del Señor Jesucristo, pues Él iba a ser derramado en este mundo, a través de la cruz del Calvario, por medio de su sacrificio, de su sangre derramada. Dice así, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto golpeó fuertemente los corazones de aquellas personas, porque hasta ese momento ellos creían que vivir de manera religiosa era suficiente, pero no era suficiente. El Señor sabía que había algo que le faltaba, era el agua viva, el agua verdadera. Esa gente, y tú, mi amigo, como yo, hemos necesitado y necesitamos cada día del agua divina del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque peleamos, batallamos cada día con la situación humana, con nuestros pecados, con nuestras miserias, por el cual siempre debemos pedirle perdón a nuestro Señor. Pero en definitiva, tu vida necesita del agua de vida, del agua que es Jesucristo. Si tienes sed, piensa un poco cómo estás conduciendo tu vida, cómo estás llevando tu vida. Puedes tener momentos de alegría, momentos en el cual tal vez vos no ves preocupación alrededor tuyo, pero en sí, en lo que es tu vida, en lo que es la vida de todas y cada una de las personas, sabemos que hay contratiempo, hay sinsabores, hay dolor, hay angustia, hay llanto, hay quebranto. Este momento de pandemia, cuánto dolor, cuántas muertes ha producido. Pero tú vives de esta manera, esperando una vacuna que pueda salvar tu vida,
viviendo con una esperanza humana, de decir, bueno, ojalá que aparezcan las vacunas y que sean las vacunas necesarias para que pueda llegar a mi vida, ser introducida dentro de mí y librarme del poder de este virus. Bueno, el Señor quiere librarte del poder del virus, del pecado y de la muerte. Es simplemente recibirle, así como estás esperando recibir esa vacuna. Tiene que vivir y esperar el sacrificio del Señor, aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario, porque Él vertió su sangre por ti, para que el virus del pecado no haga el efecto eterno que está haciendo ya en este momento, porque dice la Escritura que aquel que no cree en el Señor Jesucristo ya es condenado por no creer, por no recibirle. Recibe al Señor Jesucristo y de tu interior correrán ríos de agua viva. Esto es el accionar del Espíritu Santo. Y así como aquel sacerdote se encaminaba por aquella rampa hacia el templo y Dios veía su rostro. Ahora, lo más interesante de esta expresión, ver el rostro, no significa ver cómo es la persona, si es de cachete alargado, cachete redondo, mucha ceja, los ojos saltones, en fin, eso es para nosotros ver, conocer el rostro. Pero en la implicancia hebrea, ver el rostro significa que Dios tiene el poder suficiente para ver en lo interior y que su mirada pasa por tu rostro, pasa por tus ojos y se encaminan hacia el interior, hacia tu corazón, y Él quiere ver quién eres, quién se acerca a Él. Nosotros no podemos acercarnos así nomás, debemos acercarnos con la persona del Señor Jesucristo o a través de la persona del Señor Jesucristo. Literalmente, cuando Dios ve el rostro, el interior, ve la luz, el destello de luz que sale de ese interior. ¿Quién eres tú? ¿Por quién estás impregnado? Dios, si ve tu rostro hoy, en tu corazón, ¿qué puede ver? ¿Puede ver en la luz del Señor Jesucristo? ¿O puede ver ríos de agua vida? Sino que la luz de la vida, la luz del mundo, ilumine tu interior. Entonces serás hecho un hijo de Dios. Debes recibirle, debes creer, debes aceptar de que eres un pecador y que el justo juicio sobre tu vida sería el desamparo total, alejado de Dios, en el infierno, en la condenación. Eso es lo que merece tu vida y lo que merecía mi vida. Pero me he refugiado en Cristo Jesús y le he pedido perdón. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es una providencia eterna, divina, constante, cotidiana, en cada tiempo, en cada momento, tiempo de gozo, de alegría, de angustia, de quebranto y de dolor. Ese río de agua viva no se agota, surge cada día, surge cada momento. Este es el poder de Dios, este es el Evangelio, este es lo que predicamos, diciendo que Cristo murió por tu vida. Así hayas sido tú el único pecador en este mundo, el Señor hubiera necesitado derramar toda su sangre de igual manera, aunque seas uno. Este es el Evangelio el que proclama que en Cristo hay vida, en Cristo hay refugio, en Cristo hay sustento, en Cristo hay agua viva que surge cada día de nuestra vida. Ahora dice la Escritura, el verso 39, hablando de esas aguas vivas, de esos ríos que iban a surgir del interior. Esto dijo, verso 39, del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Tú no puedes tener una intimidad con el Señor, no puedes recibir estas aguas vivas, estos ríos de agua viva, si no tienes una experiencia personal con el Señor. Porque dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Tú puedes creer en esta mañana en Cristo Jesús. Deja de lado los servicios religiosos. Cree en el Señor Jesucristo. Puedes creer en Él. Date esa oportunidad de creer. Dile al Señor, Señor, ayúdame a creer. Ayuda a mi incredulidad. Necesito de estas aguas. Necesito de tu presencia. Necesito de que tú me examines en el interior. Necesito ser un hijo tuyo y celebrar con gozo y con alegría verá que Él es altamente suficiente
para darte una nueva vida, unos nuevos conceptos, unos nuevos preceptos divinos. Él puede trastornar tu vida. Por eso dice, esto dijo del Espíritu. El Espíritu es el que certifica de que somos sus hijos si crees en Él. Tienes que creer en Él, así como hemos creído mucho. Y esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Recibirá en tu vida, vendrá a tu vida cuando le abras las puertas de tu corazón, diciéndole, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que el justo juicio, la ira tuya debe de ser desencadenada en mi vida, pero me refugio en Cristo, para que en mi vida haya perdón y limpieza de pecado, pueda ser yo llamado un hijo tuyo, pueda ser limpio de mis pecados, pueda tener la esperanza bendita y gloriosa que tú un día me vendrás a buscar y llevarme a la gloria celestial. Ahora dice el verso 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras que estamos predicando en esta mañana, oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunas decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿En cuál de los dos grupos te encontrarás? ¿Qué es lo que estás pensando ahora de esta palabra? Olvídate de mi persona, porque soy un hombre finito. Pero estamos hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Qué estás pensando de Jesucristo? ¿Estás pensando que Él es el profeta? Bueno, estás acertado, pero no es lo suficiente lo que tú necesitas reconocer que Él es un profeta. Puedes decir, Él es el Cristo y estás acertado. Pero no solamente eso es reconocer que Él es Cristo. Deberías reconocer de que Él es tu Señor y Salvador. ¿De qué manera? Recibiéndole en tu corazón. Dice la Escritura que algunos de los judíos decían de Él que Él engañaba al pueblo. Y esta expresión, engañaba al pueblo, significó la muerte del Señor Jesús. Porque todos creían que Él era un engañador. Por eso Él murió, por ser engañador según aquellos hombres de ese tiempo, de los sacerdotes, de los fariseos, saduceos, y de todos aquellos que estaban en contra del Señor Jesús. ¿Tú crees que es un falso enseñador? ¿Tú crees que te está engañando el Señor Jesucristo, que la iglesia cristiana evangélica engaña? Sería un error tuyo permanecer en este pensamiento si es que lo tienes. Vuelvo a decirte, prueba las aguas maravillosas de Cristo. Prueba la misericordia de Dios que entre a tu vida. Debes pedirle perdón. Y ya terminamos con esto. Estaría mucho más para avanzar, pero el tiempo nos corre. Dios quiere en esta mañana bendecir tu vida, derramar sobre ella en el interior las aguas vivas que es el Señor Jesucristo. Aquella agua que deseaba beber aquella mujer samaritana, que ansiaba en su vida ya no tener sed. Y el único que podía apagar la sed era el Señor Jesucristo. Ella lo aceptó, ella comprendió esa verdad y nunca más tuvo sed espiritual. ¿Tu vida cómo está en estos días? ¿Tienes sed espiritual? ¿Reconoces sinceramente que eres una persona religiosa? ¿Que vives una vida alejada de Dios con ciertos pensamientos acerca de Él, pero no conoces realmente al Señor? Quieren esta mañana poder tener la oportunidad. Y el Señor grita, aquel que tiene sed. Te está diciendo a ti, si tienes sed, ve a Él, que Él tiene el poder para saciar esas sed espirituales que tú tienes. Voy a hacer reconozco ante la exposición de tu palabra que soy una persona altamente religiosa y una persona necesitada de ti. Ayúdame a creer, quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Quiero que el Señor Jesucristo habite en mi vida por medio del Espíritu Santo. Me arrepiento de mis pecados, quiero vivir una vida tomado de tu mano.
Ayúdame, ayúdame a creer, ayúdame a conocerte. Dios y Padre, en esta mañana te recibo como mi único y suficiente Salvador. Bendice mi vida, solamente tú lo puedes hacer. Ven, entra en mi corazón. Querido amigo, si en esta mañana hiciste esta oración, y hermanos, que si cada uno de nosotros pensamos cotidianamente lo que Él hizo en nuestro favor, en nuestra vida, también hay momentos de regocijo y de reconocimiento. Hacemos otra oración para finalizar la predicación. Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre precioso y glorioso del Señor Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, tan particular que tú nos diste en la exposición de tu palabra. Quiera ella germinar en cada corazón que ha sido sembrada en esta mañana. Uno simplemente es un ministro, es un obrero tuyo, Señor. Que Cristo haya podido ser puesto en lo alto. Que el Señor Jesucristo haya sido la atracción de la mirada espiritual. Bendice a cada uno de justicia, de juicio y de castigo eterno, pero también convencerla de que tú eres el único camino, la única salvación que el alma necesita, que se llama Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre precioso y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Muy buenos días.